Ya nos vamos despertando, ya vamos despertándonos. Vamos a orar antes de dar inicio a este tema. Vamos a poner en Dios nuestra vida y que sea de bendición su palabra. ¿Sale? Incline su rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos en esta maravillosa mañana por la oportunidad y privilegio que nos da de poder compartir tu palabra, bendito Dios, que es bendecida. Señor, que ninguna palabra corrompida salga de mis labios, sino toda aquella que sea para la necesaria edificación de los que me escuchan esta mañana. Señor eterno, en tus manos nos ponemos y como iglesia te amamos y te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia del Señor dice, amén. Mis amados, el día de hoy vamos a ver un tema que se llama una actitud prohibida. Diga, ¿cómo se llama? Una actitud prohibida. Y hoy le damos gracias al Padre de toda gloria porque nos da la oportunidad y el privilegio de poder compartir su palabra. Es una enorme bendición que nos den esa confianza a nuestros amados pastores de poder ser portadores de su palabra en este día. Y vamos a abrir las escrituras, mis amados, ahí en el libro de Romanos. Es un libro muy conocido y un pasaje muy conocido. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Ya cuando lo tengan me pueden indicar, por favor. Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Ya lo tenemos? Dice así, Nueva Traducción Viviente, dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en unas personas nuevas a cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es agradable y perfecta. Pero hay un punto que me gusta aquí donde dice: dejen que Dios los transforme. No es que Dios no quiera transformarnos, es que muchas veces nosotros nos resistimos a ese cambio. Dios quiere que nosotros tengamos una mentalidad diferente. Mire, desgraciadamente en lo que es el continente americano, quitando Estados Unidos y Canadá, de ahí le llaman Latinoamérica, nos consideran como países tercermundistas. No nos consideran como una potencia, no, nos consideran como una raza inferior. Y desgraciadamente nosotros hemos dado pie a eso, porque los latinoamericanos tenemos la costumbre, se tiene la costumbre de nada más estirar la mano para que siempre se les esté dando. Una mentalidad de pobreza. Mientras que las potencias están encargadas de estar suministrándole a todos esos países en desarrollo o subdesarrollados, nosotros estamos acostumbrados a estar pidiendo. Y Dios dice: no se amolden a lo del mundo. Dice: dejen que Dios los transforme, que les cambie la manera de ¿qué? De pensar. Por eso el título es de una actitud prohibida. No tenemos que tener una actitud nosotros en la cual no esté alineado a la voluntad de Dios. No sé si me explico. Dice una vez, ya para iniciar en el tema, una empresa de calzado, yo creo que han escuchado eso, ¿verdad? Anécdota. Una empresa de calzado mandó a 2 de sus vendedores a hacer un estudio a un país de África para vender ahí sus zapatos, poner una empresa, una fábrica. Dice que cuando se baja del avión, imagínate, lo primero que hizo al bajarse del avión, vio que todos no tenían ¿qué? Zapatos. Y dijo: no, esto va a ser un fracaso, un desastre, aquí no se puede hacer absolutamente nada. Dice que ni bien había dado 2 pasos, habla por teléfono y le dice al jefe, al dueño: ¿sabe qué? Malas noticias, tengo malas noticias por usted, aquí no se va a poder hacer absolutamente nada, aquí nadie usa zapatos, así que me regreso otra vez. Dice que baja el otro, o llega el otro vendedor, y lo primero que se fija es que nadie tiene ¿qué? ¿Nadie tiene qué? Zapatos. Y dice que él se emociona y llama al jefe y le dice: ¿sabes qué? Desde ahorita vente, porque esto va a ser un rotundo éxito, nos vamos a hacer millonarios. Un escenario, 2 personas, 2 diferentes pensamientos. Muchas veces nosotros hemos visto aquel ejemplo del vaso medio lleno y medio ¿qué?
Vacío. Muchas veces, ¿cómo lo vemos nosotros? Medio vacío. Parece que ustedes respondieron. ¿Lo vemos qué? Medio vacío. Y aquí hablando en confianza, que nadie nos escucha, ¿verdad? No voltee a ver a la persona que tiene a la par. Dígame, con toda confianza, ¿es fácil pensar de una manera positiva? Nos miramos al espejo, ¿qué es lo primero que vemos? ¿Qué es lo primero que pensamos de nosotros? Nomás con la risa ya. O sea, nos miramos a lo primero, no le digo que otra persona nos diga. Porque incluso otra persona puede decirlo, oye, qué bonita estás. Nah. ¿Sí, no? O le dice, oye, te bañaste. Y tal vez nos dice algo que pueda ser agradable, pero nosotros, como nuestra actitud y nuestro pensamiento es el incorrecto, no es el apropiado, no miramos ni escuchamos lo que queremos. En las Escrituras, mis amados hermanos, hay un montón de palabra que Dios utiliza hasta el cansancio para decir lo que nosotros somos en Cristo. Pero buscamos en las Escrituras sentirnos los más inapropiados para recibir esas palabras que Dios tiene para nosotros. El Señor nos dice en las Escrituras, eres un victorioso, yo te llevo de triunfo en triunfo y victoria en victoria. Y nos preguntan, ¿cómo estás? Ay, pasándola, mi hermano. Hombre, por poco no llego esta semana. Derrotado, mi hermano. El enemigo me tiene sometido, hermano. Pero eso no es lo peor, que cuando uno le pregunta a un cristiano, le pregunta a otro cristiano, sino una persona inconversa le pregunta a un cristiano, hermano, ¿cómo está? Vecino, ¿cómo está? Mal. El Señor iba a que le diera una palabra de aliento y dice, no, espérese, mejor se la doy yo a usted. ¿No les ha pasado a veces que hay alguna persona pidiendo dinero en algún semáforo, no? Y le decimos, no tengo. ¿Y qué le dice la persona? No se preocupe, crea en Dios y Dios le va a proveer. ¿Sí o no? Parece chiste. Ya como que vas a decir, ay, sí, es cierto, ¿verdad? Si yo tengo un Dios que provee. Pero nuestra actitud muchas veces es la incorrecta, no es la apropiada. Y Dios no puede hacer nada cuando tenemos una actitud incorrecta hacia la vida. Dios nos ha demostrado hasta el cansancio cuánto nos ama. ¿Y saben qué? No nos sentimos amados. Y es triste, porque andamos mendigando amor cuando tenemos el amor más grande de todos, y lo acaba de decir nuestro pastor ahorita. Aquel amor que lo demostró en la cruz del Calvario, ese amor que no se acaba, no se apaga, no se termina, no se condiciona, pero no nos sentimos amados. Una actitud no apropiada. Por eso dice aquí Romanos, dejen, casi el apóstol Pablo, ¿verdad? Por amor al Señor Jesucristo, dejen que Dios les transforme la manera de pensar. Prendemos el televisor y lo primero que vemos en las noticias son puras desgracias, ¿no? Desgraciadamente lo que pasó allá en Turquía y en Siria, ¿no? Y prendemos y vemos, ya, es que aquí ya está temblando. ¿Viste que se está moviendo el agua? Ya está temblando aquí. Señor, sálvanos, por favor, ya casi salimos corriendo. En vez de creer lo que Dios dice de nosotros en la palabra. Y lo vamos a ver plasmado, mi amado hermano, en la cual, en el libro de Números, si me pueden acompañar ahí el libro de Números, capítulo 13. Este pasaje ya lo hemos visto, vamos a ver capítulo 13, capítulo 14, pero en el versículo 1 del capítulo 13, nos dice que le dice Dios a Moisés que tiene que escoger a personas para que vayan y espíen el lugar de la tierra prometida que Él ya les había dado. Pero no escogió a cualquiera. Dice que escogió a príncipes, imagínense, a la realeza. Vamos a poner en términos aquí de nosotros, escogió a líderes, ¿no? A líderes. Para que fueran allí a
a reconocer el terreno. Y Moisés les dice, ¿no?, que fueran y vieran el terreno, si era fértil o era infértil, si ese terreno, si ese lugar estaba si habían árboles o no habían árboles, y comienza a dar un montón de indicaciones Moisés. Él les dice en el capítulo 13, del versículo 17 en adelante, les dice: los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subid al monte, y observar la tierra cómo es, y el pueblo que habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala. Versículo 19: y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas. 20: y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Y les dice: esforzaos, tomad el fruto del país. Y era el tiempo de la primera uvas. Y le comienza a pedir toda esa información para que ellos pudieran saber al momento de ir a conquistar ese lugar. Dice que después de 40 días regresan los 12 de haber explorado ese lugar y traían pues un ramillete de uvas, ¿no?, para dárselos. Y comienza a darse el informe de estos 10 personajes. Y en el versículo 27 del mismo capítulo 13 comienzan los 10 a decirle: y les contaron diciendo, dice: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente, ¿qué dice?, fluye. O sea, no era mentira. En ese lugar fluye leche y miel, y este es el fruto de allá, de ella. 28: mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac, hombres de gran estatura. Amalec habita en el Negev, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Versículo 32: y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. 33: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así los parecíamos a ellos, o así les parecíamos a ellos. Imagínense, los líderes, los príncipes, aquellos que tenían que tener una mentalidad diferente, dice: ciertamente ese lugar el cual tú nos mandaste a que fuéramos a ver, ciertamente es lo que tú nos dijiste, una tierra donde fluye leche y miel. Hasta ahí todo iba bien, el pueblo escuchaba y decía: no, vamos. Pero siempre tiene que haber un pero, ¿no? Ese lugar es inconquistable. Las murallas son grandes, la gente es grande, pero ¿sabe qué es lo que me consternó? Cuando dice a nuestro parecer, nos sentíamos como ¿qué? Y ellos pensaban que así también la gente los veía. Desgraciadamente, mis amados hermanos, nosotros tenemos que cambiar esa manera de pensar, porque muchas veces nos sentimos los más débiles, los más inmerecidos, derrotados, fracasados. Y es una de las cosas que Dios desea que nosotros quitemos de nuestra mente, porque de esa manera no podemos alcanzar todo lo que Dios tiene para nosotros. Las escrituras dicen que Dios nos hizo sentar en tronos celestiales, en lugares de privilegio, pero nosotros no creemos eso, mi amado. Y es una de las cosas que nosotros tenemos que comenzar a corregir de nuestro pensamiento. Gente en Israel, la gente son un país chiquitititito, pero donde pisa el pie un israelita, difiero, absolutamente nada en el bolsillo, sabe que tiene una mentalidad diferente y su corazón confiado en Dios, que Él va a prosperarlo en donde Él esté.
A nosotros nos despiden de un trabajo y no sabemos, hasta sentimos que nos vamos a morir porque no encontramos otro. ¿Y qué va a pasar con la inflación? ¿Y qué va a pasar con esto? Y no estoy diciendo que no haya situaciones o momentos que son complicados, lógico. Dice la Biblia que todo lo que se requiere del bajo del cielo tiene su hora y tiene su tiempo. Tiempo de abundancia y también tiempo de ¿qué? Escasez. Yo siempre le digo a mi esposa, yo no he visto a una persona que diga cuando le va bien, cuando todas las cosas le salen, cuando tiene buenas ventas, buen trabajo y todo, que le pagan bonos y toda la cosa, que diga, no hombre, no entiendo por qué esta vez saqué 3 veces más que otras veces. Señor, ¿qué estaré haciendo para que me vaya de esta manera? Estoy preocupado. Ya no he visto a nadie así. Nomás un poquito ya, todos, híjole, ya. Mejor llévame, Señor. ¿Cierto o falso? Y tenemos que cambiar, tenemos, digo, no digo tienen, tenemos, porque no es fácil cambiar la manera de pensar. Pero es necesario que la cambiemos. Dice que ellos, los 10, hablaron mal. Y la gente presta sus oídos cuando se habla mal. Así, rápido, y lo captan. Yo siempre digo que una persona que está encargada de dar una enseñanza, un mensaje, algo, cuando decimos algo que es incorrecto, que no es conforme a la palabra de Dios, la gente lo absorbe rápido. Pero quitarle esa mentalidad, mi amado hermano, que le acabamos de poner, es casi imposible. Por eso tenemos que tener cuidado cuando nosotros hablemos en cuestión de la palabra de Dios. Cuando hablemos, la gente nos va a estar escuchando. Yo les digo, siempre les pongo este ejemplo. Y a mí me sorprendió cuando mi suegro estaba en sus últimas horas para partir con el Señor. La gente entraba para darle ánimos y salía llorando. Decía, yo venía a darle una palabra al hermano, pero el hermano oró por mí, me bendigo. Digo que siguiera adelante, que no me apartara de los caminos del Señor, que esperaran las promesas de Dios porque se iban a cumplir, y salían llorando de ese lugar. Una mentalidad diferente, mi amado hermano. Son cosas que nosotros tenemos que ejercitarnos día con día, al igual que la fe se ejercita todos los días. Aquí dice las Escrituras que ellos hablaron mal, el pueblo prestó atención. Y vemos la actitud negativa. En el versículo 31 dice, no podemos subir contra aquel pueblo porque son más fuertes que nosotros. ¿Son más qué? Fuertes que nosotros. Lo estaban diciendo aquellas personas que ya se les había olvidado que Dios los sacó de Egipto, de la esclavitud de 430 años. Lo estaban diciendo aquellas personas que vieron cómo Dios abrió el mar para que cruzaran y vio cómo el ejército de Israel, de Egipto, fue ahogado en ese lugar. Estaba diciendo que no podían ellos hacer cosas más grandes. Le tenían miedo a ese pueblo cuando no vieron que la columna de fuego en la noche los cuidaba y en el día para que no se quemaran. Todo eso se les había olvidado por ver a unos gigantes, por ver un problema, una circunstancia adversa. Olvidamos lo que Dios hace en nuestras vidas, mi amado hermano. Por eso les decía, ¿cuántas veces nosotros nos quejamos porque nos va bien? Si Dios nos presentara un libro en la cual recopila todo aquello que nosotros le decimos, ¿qué es lo que pesará más? ¿Nuestras quejas o nuestros agradecimientos? Es tremendo, ¿no? Seguimos. No creemos que Dios tenga el poder para darnos la tierra que nos prometió. Actitud negativa. Y aunque no lo creamos, mis amados, sabemos muchos cristianos que estamos en la misma situación. Me parece que este día me va a ir mal. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho no me levante la mano? Y por su sonrisa no lo hemos dicho, ¿verdad? Ay, qué flojera, mi hermano. Me tengo que levantar y tengo que caminar. Y hay gente que está en cama que se quisiera levantar y no puede. Y nosotros tenemos el privilegio. Yo se los he comentado, cuando yo me enfermé, pasé 3 meses sin caminar. Horrible eso. Después de jugar
básquet y fútbol de 8 de la mañana hasta las 11, 12 de la noche todos los días, no poderme levantar de la cama. Tremendo. Imagínense, decirle, hay gente que tiene una mentalidad, no me caso porque creo que voy a fracasar en mi matrimonio. Ya se dio por vencido antes de iniciar. No empiezo un negocio porque no quiero fracasar. ¿Han escuchado gente así? No comienzo un negocio porque voy a fracasar, sabiendo que ese fracaso o los fracasos son los trampolines para alcanzar el propósito. Le tenemos más miedo al fracaso que a lo que podemos aprender de esos fracasos. El tercer lunes del mes de agosto del año pasado decidí emprender yo. No fue fácil comenzar, no ha sido fácil, pero he visto cómo Dios poco a poco ha ido poniendo todos los medios posibles cuando yo me atreví a dar el primer paso. Y aún cuando yo había dado el primer paso quise retroceder, y cuando dije ya no, fue cuando Dios dijo ahora sí. Y comenzaron las cosas a suceder. Lo hice con todo y miedo. Pero si Dios ha puesto algo, mi amado hermano, en tu corazón, hazlo. Aquí tenemos un ejemplo claro. Lulú. ¿Cuántos años tiene con su empresa? Va a cumplir 7 años. ¿Se comenzó con miedo? ¿Con incertidumbres? ¿Con deudas? Pero hoy en día han sido prósperos de una manera extraordinaria. Así que con todo y miedo, mi amado hermano, anímense, porque una actitud prohibida y correcta no nos va a llevar a ningún lado. Hay gente que dice, no creo que haya cura para mi enfermedad, y todavía se la apropia. ¿Mi qué? Mi enfermedad. No creo que, estamos diciéndolo, no creo que Dios, el gran sanador, pueda hacer algo con mi vida. Porque no se nos olvide que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de lo que su poder no mengua. Ha sanado, sana y seguirá ¿qué? Sanando. Eso, yo esta semana desgraciadamente nos tocó ir a un velorio. Me tocó compartir el mensaje. Yo le decía a la gente que estaba ahí, porque la gente que estaba ahí era gente que no conocía de Dios. Y yo le decía, crean o no crean ustedes en Dios, Dios va a hacer una obra en ustedes. Y le decía, ¿lo creen? Y la gente, sí. ¿Por qué? Porque tenemos que estar seguros de lo que nosotros vamos a decir y vamos a hablar, y cuidado con las palabras que van a salir de nuestras bocas. No creo que mis hijos puedan cambiar. ¿Cuántas veces las mujeres hemos escuchado que dicen, no creo que mi esposo cambie? No creo que mis hijos cambien. Pero si Dios te transformó a ti y te cambió a ti, ¿por qué no lo puede hacer con ellos? Había un predicador, un evangelista, que él es de Bolivia, y dice que su familia era una familia prominente, se dedicaba a las piscinas de esas que instalan. Una persona que tenía, una familia que tenía mucho dinero, pero él era un drogadicto. Dice que su papá lo amarraba ahí en con una cadena en una de las ventanas de la casa y le decía, ahí déjelo hasta que se componga, hasta que se muera. Pero la mamá, que creía en Dios y sabía que podía hacer milagros, dice que en la noche se salía ya cuando su esposo estaba dormido con una playera de su hijo, dice, a medio patio, doblaba sus rodillas y comenzaba a clamar diciéndole, yo sé que tú haces milagros, yo sé que tú puedes hacer las cosas, yo sé que puedes transformar a mi hijo, yo sé que lo vas a levantar y lo vas a hacer un gran predicador, yo sé que tú lo vas a levantar y lo vas a llevar a las naciones predicando la palabra. Pero miraba a su hijo y lo veía ahí sangrando de la nariz, todo drogado.
El papá, con todas las influencias que tenía, dice: yo no quiero que tenga el país y no quiero verlo morir. Lo mandó a México. Dice que lo mandó con 2 de sus guaruras, el papá, y lo dejaron aquí en México, y ellos se regresaron. Dice él que ahí estuvo en las vías del tren drogándose con todos los de ahí. Hasta que dice una vez una persona llegó y comenzó a hablar de Cristo. Dice: tuvo piedad, tuvo compasión de mí, porque me miró que estaba sangrando mucho de tanta droga. Dice: comenzó a hablarle del Señor, comenzó a hablarle del Señor, y comenzó a hablar del Señor, y comenzó a visitarlo. Hasta que de pronto, dice, se dio cuenta una vez que cuando regresaba, que una de sus amigas con la que él se drogaba la llevaban tapada en una bolsa. Acababa de fallecer. Dice que él tomó la decisión de irse a las vías del metro a arrojarse. Cuando esa persona que ese día no le tocaba ir a visitarlo, de pronto lo vio y lo fue a abrazar y lo rescató de ese lugar. Dios lo levantó y lo hizo uno de los más grandes evangelistas para la gente drogadicta. Y lo comenzó a llevar a toda Latinoamérica predicando. Y una vez dice que vino el papá a traer unas albercas a Monterrey. Y dice que iba y había uno en un puente peatonal, una gran lona. Le estoy hablando que eso fue en los 90, una gran lona que decía: Josman Flores, ex drogadicto, estará predicando en la Plaza de Toros. Y el que iba manejando le dice: ese no es tu hijo. Dice que Josman Flores estaba predicando cuando le llegó un papelito y le dice: saluda a tu papá, que está en las gradas escuchándote. Entregó su vida a Cristo ese día a su papá, aquel que no creía que podía Dios hacer un milagro, pero su mamá nunca cambió su manera de pensar ni dejar de confiar de lo que Dios podía hacer. Aunque veamos una circunstancia difícil, sabemos que Dios lo va a hacer. Dios no nos va a dejar a dar nada regalado, nada gratis. La salvación no nos cuesta a nosotros, pero le costó a Cristo. Así que, mi amado hermano, antes de que nosotros nos queramos rendir, antes que queramos claudicar en dejar de orar por ver un milagro, recordemos que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y Él lo va a cumplir. Y el problema que seguimos con o vemos aquí. Bueno, hago un paréntesis en esto. Escuché a alguien que dijo que cuando se le pregunta a las personas cómo están y dice bendecidos, prosperados y victoria, y dijo: eso es un cliché, no tienes por qué estarlo diciendo. Si te sientes mal, dilo. Me ha gustado escucharlo, pero en eso no estuve de acuerdo en lo que él dijo. Y no estuve de acuerdo porque no está alineado lo que la palabra de Dios dice. La palabra del Señor dice: diga al débil, me siento miserable, estoy más fracasado que nunca. ¿Sí dice las Escrituras? Diga al débil, ¿qué? Fuerte soy. Eso es lo que dice las Escrituras, ¿no? Vamos allá al libro de Efesios, si me hacen el favor de acompañarme. El libro de Efesios, capítulo 4, versículo 29, para que ustedes lo puedan anotar ahí en su libreta, marcarle. Yo tengo marcada mi Biblia. La tengo marcada con lapicero, con marcadores, con todo, lo tengo ahí, porque me gustan esos. ¿Ya lo tenemos? Efesios capítulo 4, versículo 29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra ¿qué? Boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Escuchen lo que dice. No estoy diciendo que no haya problemas, que no haya enfermedad, que no haya dolor, que no haya tristeza. No estoy diciendo eso, porque somos humanos y sentimos. No estoy diciendo eso. Pero imagínese, mi hermano, que yo me pare aquí y decirle: no, mi hermano, esta semana me fue de la patada, pero gloria a Dios estoy aquí. Casi muero esta semana, mi hermano. Me trataron mal en mi trabajo, mi hermano. Usted viene a recibir una palabra que lo motive, que lo edifique, ¿no? Que lo haga crecer en la fe. ¿Lo va a ayudar a hacer crecer en la fe eso? No. El que usted sea bendecido no es por la situación que usted está pasando, es por lo que Dios ya dictó en su palabra. Dice que ya nos ha bendecido con toda bendición. Punto. Ya es bendito. Esté enfermo o no esté enfermo, tenga dinero o no tenga dinero. Bendecido, prosperado. ¿Cuántas decimos? Pues
estamos prosperados. Pero no tengo ni un centavo en la bolsa. No significa que por esto usted va a dejar de ser próspero. Usted no lo dictamina ni sus circunstancias, lo que Dios ya dijo de usted y de mí. Y decimos victorioso porque la Biblia lo dijimos. Dice que Él nos lleva de victoria en victoria y de triunfo en ¿qué? Triunfo. Somos más que no vencedores, somos más que vencedores. Entonces no es un cliché decirlo, que estoy bendecido, prosperado y victorioso, porque yo estoy declarando lo que la palabra de Dios dice. Por eso dice: ninguna palabra corrompida salga de mi boca, sino la que sea para la necesaria edificación. Imagínese que una persona necesitada llegue a su casa, un vecino, una vecina que está pasando un problema, y la primera pregunta que esa persona le haga a usted: ¿cómo está, vecina? Con el corazón casi hecho pedazos, sabiendo que usted y yo somos cristianos y que ha escuchado que usted y yo oramos, ¿no? Y que al momento que usted salga, lo primero que salga de su boca es que: no, vecina, ¿sabe qué? Estoy mal. No, ya me peleé con el viejo, mis hijos no me hacen caso, mi casa la tengo patas para arriba, no sé ni qué hacer, hermano. ¿Usted qué me aconseja? Imagínese. Y aquella venía con el deseo de que usted le hablara una palabra que edificara su vida, para que ella obtuviera gracia de la palabra que usted le iba a dar. No sé si me estoy explicando. ¿Sí me explico? Por eso no es un cliché decir que estoy bendecido, prosperado y victorioso. Yo siempre le mando una imagen a las personas que me gusta mucho, donde va uno así todo a rastras y le dice ahí: aunque estés así a rastras, Dios te va a llevar a su propósito. No importa cómo estemos, Dios nos va a llevar al propósito que Él tiene para nuestras vidas. ¿Seguimos o le paramos? Bueno, vamos a agarrar rápido porque ya se nos va a entrar la tarde. Una mala actitud es contagiosa. Capítulo 14 del libro de Números, versículo 1. Vimos que en el capítulo 13, versículo 1, a los príncipes escogió para ir a esa misión. En el 14:1 dice: entonces, después de haber escuchado lo que estos 10 líderes habían dicho, dice el capítulo 14, versículo 1: entonces toda la congregación hizo, gritó y dio voces, y el pueblo, que dice, lloró aquella noche. Imagínense. Imagínense, dice Flavio Josefo, un escritor de los siglos pasados, que aproximadamente 3 millones de personas salieron de Egipto. ¿Se imagina el moquerío que había, mi amado hermano? ¿Se imagina? 10 personas hicieron temblar a 3 millones de personas por lo que esa persona dijo, esas personas dijeron. Es tremendo. Capítulo 2, versículo 2: y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto muriéramos. ¿Cuántos quieren morir? ¿Cuántos quieren morir, mi hermano? Nadie, ¿verdad? Yo le digo: bueno, acabo de cumplir, el miércoles cumplí 43 años, aunque me veo más viejo, ¿verdad? Pero 43. El que diga lo contrario, no oro por ustedes. Y yo le digo: Señor, yo estoy consciente, porque se lo decía el jueves, ¿verdad?, que nos tocó ir. Nadie vamos a salir vivos de esta vida, nadie. Señor, pero yo quiero envejecer. Yo quiero lo que dicen las escrituras, ¿no? Los más fuertes hasta 80 años. Pues me siento fuerte, Señor. Yo no quiero morir, pero dice, no dice ojalá hubiéramos muerto en Egipto, dice ojalá muriéramos en Egipto, o ojalá muriéramos acá. ¿Por qué? Porque es más fácil darnos por vencido, ¿no? Es más fácil darnos por derrotados. Y seguimos, dice así: ¿y por qué nos trajo Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto?
Imagínense la mentalidad de esos, ya de todo el pueblo contagiado. Pobre, pobre, pobre Moisés, ¿no? Si en la familia, que somos 4, comenzamos a escuchar quejas de 2, ya como papás estamos así, ¿no? He visto maestras o maestros de niños, ya tienen que toda la queja de los niños ahí, ¿no? Y de los padres ya no saben qué hacer. Se imagina de 3 millones de personas quejándose, después de haber visto la gloria de Dios de una manera palpable, de haber visto a Dios como actuaba de una manera extraordinaria, decir, oh, Dios no nos va a poder ayudar en esto. Sí, mató a todo el ejército de Egipto, pero con esto no va a poder. Quejándose y gritando, mi amado hermano. Versículo 14, y decían el uno al otro, ya designemos un capitán y volvámonos a Egipto, es más fácil. Acordémonos lo que dicen las Escrituras, que el camino hacia la salvación es angosto, estrecho, pequeño, y pocos se atreven a ir por él. Y para poder atreverse a ir por él, necesitamos valentía, ¿no? Necesitamos ser diferentes de mentalidad, porque vamos a tener que restringirnos de muchas cosas, mi amado hermano, para poder hacer la voluntad de Dios. Por eso decía, dejen que Dios les transforme la manera de pensar, para que puedan comprobar cuál es su buena voluntad, agradable y perfecta. Entonces una mala palabra, una mala actitud acaba con todo. Acuérdense lo que dice el libro de Proverbios, que el poder de la vida y la muerte en mis labios está. Yo me declaro vida o yo me declaro salud o yo me declaro victorioso o yo me declaro derrotado. Yo me declaro hijo de Dios o yo me declaro abandonado, desamparado. Y eso es lo que seguimos, para ir más rapidito. Designemos un capitán, dice, o sea, ya tomaron el asunto por sus manos. ¿Quién fue el que puso como líder a Moisés? Dios lo puso, ¿no? Dios lo escogió. Dios es el que pone, dice la Biblia, Dios es el que quita reyes, ¿no? Él les encarga. ¿Por qué? Porque ha pasado en las congregaciones, y nuestro pastor, que tiene años de experiencia, no nos dejará mentir, ¿no? Cuando a la gente no les gusta en una congregación que el pastor comienza a trabajar de la manera correcta, ¿qué hace la gente? Comenzar a murmurar. Saquémoslo. ¿Cuántos pastores han sacado de las congregaciones? ¿No? Y la gente pone otro y al rato ya se hizo aquello, se echó a perder. Sométase a toda autoridad, dice las Escrituras, ¿verdad? Que por Dios ha sido puesta. No, aquí vamos a designar otro. Pero ya para irnos más rápido, dice, volvámonos a Egipto. Vámonos de regreso. Allá éramos mejores. Imagínense, allá estábamos mejor, no estábamos tan peor. Allá eran ¿qué? Esclavos. ¿Se acuerdan que hubo una época en la cual, en la cual le arrimaban todo el material para que los israelitas hicieran los ladrillos, ¿no? Después, cuando estaban las plagas, el faraón se enoja y les dice, ¿saben qué? Ya no quiero que les lleven el material, no sé cómo se llamaba, el pasto, pongámoslo así, ¿no? Que es el que amarra el lodo, que ellos vayan y lo consigan. Pero la misma cantidad de ladrillos que estaban haciendo, cuando ustedes les llevaban todo el material, tiene que ser la misma cantidad yéndolo a conseguir, ¿se imaginan? Si trabajaban de una manera, tenían que esforzarse doblemente para hacer el trabajo, ¿no? Ya tenían que trabajar por su comida, tenían que trabajar por su vestido. En el desierto dice las Escrituras que en 40 años su calzado no se gastó. No tenían que trabajar por la comida. En el desierto Dios les daba de beber y Dios les daba de comer. Imagínense todo lo que tenían a la mano y decían, no, regresémonos. Porque había un reto delante de ellos. Por 10 personas que tenían una actitud diferente. Ahora vamos a ver la actitud de aquellos dos que quedaron, que era Josué
y Caleb, y dice ahí en el versículo 6 del capítulo 14, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, dice, rompieron sus vestiduras. Versículo 7, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. 8, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. 9, por lo tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temas al pueblo que en esa tierra está, porque nosotros los comeremos como a pan, su amparo se ha apartado de ellos. Y con nosotros, ¿qué dice? Con nosotros. Miren la actitud. Miren la actitud, mi amado. Si ya cállense, dejen de estar de chilletas, ya límpiense las lágrimas y los mocos, ya sosiéguense. Ya me imaginaba como la chilindrina después que le pegan, ¿no? Ya, tranquilos. ¿Saben qué, mis amados? Nosotros los comeremos como pan. Pero ¿saben qué me gustó mucho? Dice, su amparo de ellos ya no está. ¿Y con nosotros está quién? Que no se les olvide. Que no se les olvide que Jehová está con nosotros. Pero imagínense, por eso les decía que cuando nosotros como líderes damos un mensaje que no es correcto y alineado a la palabra, la gente no lo puede asimilar cuando queremos quitarle ese pensamiento. Después que esto le dijeron, no, hombre, nos lo vamos a comer como pan. ¿Qué van a poder ellos contra nosotros? Si ellos no tienen nadie que los defienda, nosotros tenemos a Jehová. En el versículo que sigue, versículo 10 dice, entonces toda la multitud habló, ¿de qué? Toda la multitud dijo, no, hombre, esa palabra no me gusta, hay que apedrearlos. Imagínense. Es tremendo. ¿Por qué? Porque no nos gusta cuando hay retos. No nos gusta ir más allá de nuestras fuerzas. Pero ¿qué es la fe? La fe es que algo es llamar a las cosas que no están como si estuviesen, ¿no? Dice él, vemos lo que le dice, nosotros los vamos a comer, tengan confianza, nosotros los vamos a comer. No se vean como langostas, como poca cosa, como miserables. Véase como lo que son, victoriosos, triunfadores, exitosos, prósperos, valientes, aguerridos, fuertes. Véanse así. Por eso las escrituras narran que de los que salieron de Egipto, de los que tenían 20 años hacia arriba, todos no alcanzaron a ver la promesa de Dios. Todos murieron en el desierto. Se tuvo que levantar otra generación, pero dejó a dos, Josué y Caleb. Aquel que dijo, te doy esta tierra, no, Dios me prometió aquella. No, pero ahí están los gigantes, no importa, pero esa tierra es mía. Tú dámela, yo me encargo de lo demás. Una actitud ¿qué? Diferente, una actitud alineada. Y todavía cuando se inicia el libro de Josué, ¿qué le dice el Señor a Josué? Esfuérzate y sé qué. Y le vuelve a decir, esfuérzate y sé qué. Muy valiente. Y le vuelve a decir por tercera vez, esfuérzate y qué. Sé valiente. Se lo recalcó 3 veces. Porque si te caes a la primera, te vuelves a qué. Si te vuelves a caer, tienes que 7 veces cae el justo, dice la palabra. 7 veces se tiene que levantar. No nos podemos quedar tirados, mi amado hermano. Nos tenemos que levantar y nos vamos a levantar con más experiencia. Ante una buena actitud, muchos no estarán de acuerdo. Ante una buena actitud, mucha gente no va a estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque la mentalidad que se tiene no es una mentalidad alineada a los parámetros que Dios tiene en su palabra. Por eso es que le dice muchas veces el Señor Jesucristo a los discípulos, hombres de poca fe, y se lo recalcaba, hombres de poca, no se lo decía al pueblo,
a toda la multitud que lo estaba escuchando, con aquellos que estaban con él, que veían sus milagros, que veían las señales, que veían los prodigios, que veían todo lo que él hacía, cómo resucitaba muertos, cómo sanaba leprosos, cómo todo. Les decía: ustedes, hombres de poca ¿qué? Fe. Si tuvieras fe, ¿como un qué? Hasta lo cantamos, ¿no? Y se los decía a ellos, a aquellos que estaban cerca, que veían todo. Porque es necesario que se nos recalque. Siempre habrá gente, mi amado hermano, que nos va a decir: es inútil esforzarse, es inútil soñar, es inútil creer, no vas a poder perseverar en la fe. Esas palabras rápido las asimilamos como esponja. Quitémonos todo eso. Si Dios lo dijo, es porque Dios lo va a cumplir. Pero me gustó una frase que yo aprendí hace muchos años: si Dios lo dijo y yo lo creo, Dios lo va a hacer. Porque si Dios lo dijo y yo no lo creo, no va a suceder absolutamente nada. No pongamos oídos a la gente que siempre nos va a estar diciendo cosas negativas, mensajeros de Satanás. No la persona, sino por quien se está dejando usar. No se enoje con la persona, enójese con el ser que la quiere utilizar. No sé si me explico. Cuando en Deuteronomios el Señor le dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. En el original quiere decir: si oyeres con tus dos oídos. Porque escuchamos aquí y se nos sale acá. Dios nos habla aquí y el enemigo nos habla acá. Dios te dice: tú puedes, yo estoy contigo, y el enemigo va a decir: no puedes. ¿Y qué decimos nosotros? No se puede. Porque es más fácil pensar negativamente que positivamente. Es más fácil pensar de una manera incorrecta que de una manera correcta. Pero Dios quiere que esta mañana nosotros rompamos ese molde y pensemos de la manera correcta, alineados a lo que Dios tiene en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a decirle al Señor: Señor, yo te creo. Yo te creo. Ahí le dice: actitud correcta. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Tenemos que declararlo. Declárese. Cuando se para en el espejo, declárese vida, mi amado, mi amada. Declárese lo que la palabra dice. No es un pensamiento positivo declarar lo que la palabra dice. Dice: el cielo y la tierra pasarán, dice las escrituras, pero mi palabra no ¿qué? No va a pasar, se va a cumplir. Declárese palabra de vida, palabra de salud, de bienestar, de prosperidad. Declárese que la palabra le entra en la mente y en el corazón, y a través de ella su boca va a hablar lo que la palabra de Dios quiere que diga. Porque eso es lo que necesitamos para estos tiempos. Eso es lo que necesita la gente allá afuera, que nosotros le digamos no cómo estamos, sino cómo somos en Cristo Jesús. La circunstancia no importa, lo que importa es lo que Dios ya dijo de nuestra vida. Si Dios dijo que somos victoriosos, entonces camine como un victorioso, piense como un victorioso, hable como un victorioso. Hemos pasado situaciones difíciles. En el libro que estamos viendo con los varones, siempre al finalizar cada estudio dice: acérquese con una persona madura, ¿no? Su pastor o su líder. Y si tiene esa confianza, exprésele lo que está pasando. Hable con una persona madura, mi amado. Nuestros pastores nos han escuchado y Dios nos ha escuchado y ha visto nuestras lágrimas. Pero la gente nunca me ha escuchado a mí decir: me siento fracasado. Porque no es lo que Dios me mandó a decir, sino que Dios me mandó a decir lo que Él quiere que yo diga. Imagínense cuando le dijo a Ezequiel: ¿ves este valle de huesos? Sí. ¿Qué ves? Pues huesos, Señor. No, pues aquí, ¿para qué me manda, Señor? Imagínate, puros huesos. ¿Qué le dijo aquel? Declara vida. ¿Declara qué? Vida, declaremos vida. Y se formó aquel ejército poderoso. Y ya para finalizar, vamos allí al libro de
Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Filipenses capítulo 4, versículo 8. ¿Ya lo tenemos? Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es ¿qué? Honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso que dice, piensa. Vuelvo a repetirlo: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna y si es digno de alabanza, en esto que dice, piensa. Esto es lo que tenemos que pensar, mi amado hermano, de que Dios nos puso en este lugar. ¿Sabe cuál es el error que hemos cometido tal vez mucha gente? Que decimos, es que San Luis Potosí es un estado muy idólatra. Aquí es duro el evangelio. Yo me uno, porque decía, no, es que aquí no, Irapá, y comienzo a mencionar Irapuato y Celaya y León y Zacatecas, y muy difícil. Entonces no estoy declarando la palabra de Dios sobre este lugar, porque una de las cosas que me manda el Señor a decir a este lugar a donde Él me hizo transportar es que yo declare que paz, ¿no? Paz. Y con la paz viene todo lo que Dios tiene para este lugar. Entonces, en vez de yo estar diciendo, hablando de Carlos Pichea, de yo estar diciendo es que es muy duro el evangelio, aquí puedo decir, Señor, es una tierra fértil, una tierra donde fluye leche y miel. Es un lugar donde vamos a ver tu gloria de una manera extraordinaria. Yo quiero ser parte. Nuestra mentalidad tiene que cambiar y nuestra boca tiene que hablar y alinearse con lo que Dios dice en su palabra. Si alguna virtud hay en esto vamos a pensar y en esto vamos a ¿qué? Hablar desde el principio que nos vemos en el espejo. Nosotros tenemos que declarar todo lo que Dios dice de nuestra vida, de nuestra persona. Y cuando vemos a nuestra familia declarar, no, es que no va a cambiar, ese es su pensamiento, su actitud, no. Al contrario, Señor, yo sé que tú vas a hacer un milagro con ellos. Y lo que vamos a hacer, mi amado hermano, en San Luis Potosí es declarar que Dios va a hacer algo extraordinario en este lugar, que Dios va a transformar los corazones de este lugar. Decía un predicador, Señor, tal vez no lo vaya a ver yo, no me toque a mí ver cómo tú vas a transformar a todos, pero lo van a ver mis hijos, pero tal vez ellos no lo puedan ver, pero lo van a ver mis nietos, pero tú lo prometiste y tú lo vas a cumplir. Lo vea yo, lo vean mis hijos o lo vean mis nietos, tú lo prometiste y lo vas a cumplir. ¿Cuánto le da un fuerte aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos? Y esa es la actitud, mi amado hermano, que nosotros tenemos que tener. Una actitud de conquista, de victoria. Una conquista de que Dios va delante de nosotros. El amparo se ha quitado de ellos, mas con nosotros está Jehová de los ejércitos. Y si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. Póngase de pie, mi amado hermano, y vamos a orar en esta mañana. Y vamos a creerle que no hay nada imposible para Dios. No sé cuál sea la necesidad que estés pasando en esta mañana. No sé cuál es el problema que esté suscitándose. No sé cuál es la enfermedad que se esté agobiando. No sé nada, absolutamente nada, pero Dios sí lo sabe. Y Dios puede hacer cosas extraordinarias en tu vida. Si tú lo crees, levanta tus manos, mi amado hermano, y dile, Señor, yo creo en tus promesas. Yo creo que tú lo has dicho y tú lo vas a cumplir. Yo sé que estoy tal vez pasando un momento de economía difícil, Señor, pero tu palabra dice que tú nos has hecho prósperos. Yo sé, Señor, que estoy tal vez pasando un momento de enfermedad, pero tu palabra dice, Señor, que tú eres nuestro sanador. Señor, tal vez estoy pasando un conflicto, un problema matrimonial, Señor, pero yo sé que tú, Señor, eres el que hace lo imposible ser posible en mi vida, Padre eterno. Esta mañana te doy gracias, bendito Dios, porque tu palabra es bendita, es eficaz, Señor eterno, para con mi vida, Padre. Yo declaro victoria sobre mi vida, Señor. Yo declaro victoria sobre mi matrimonio, Señor maravilloso. Yo declaro, Padre celestial, victoria sobre mis hijos, Señor maravilloso. Yo declaro, Señor, sobre mis finanzas que van a ser abundantes, maravilloso, Señor. Yo declaro, Padre celestial, que mi familia va a venir a tus pies, Señor eterno, y van a ser transformados, bendito Dios. Yo declaro que San Luis Potosí conocerá, Señor, y verá la magnificencia, la gloria perfecta
perfecta de tu voluntad, bendito Señor. Veremos, Padre Celestial, cómo tú harás señales, prodigios y maravillas. Hoy, Padre Celestial, declaro tu palabra, Señor eterno. Declaro, Padre bendito, que si me siento débil, hoy declaro que yo soy fuerte, bendito Dios, porque así lo dice tu palabra. Hoy declaro, Señor eterno, que tu amparo y fortaleza está sobre mi vida, Señor. Yo declaro que lo que tú has prometido, yo lo voy a ver. Señor eterno, yo declaro que lo que tú has prometido, mis hijos lo van a ver. Yo declaro, Señor, que lo que tú has prometido, mis nietos lo van a ver, maravilloso Dios, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Señor eterno, hoy me declaro vencedor y victorioso, Señor, sobre la circunstancia que esté pasando, sobre el problema que se esté suscitando, Señor. Hoy, Padre, no sale una queja de mis labios, hoy sale una alabanza, bendito Dios, de agradecimiento, Señor, por todo lo que tú eres y todo lo que tú representas, porque tu palabra dice, Señor, que tú aderezas mesas delante de mis enemigos. Tu palabra dice que tú levantas mi cabeza alrededor de mis enemigos, Señor. Tu palabra dice que tú eres mi bandera y mi estandarte, mi escudo, Señor eterno. Y yo en eso creo y confío, Padre Celestial. Esta mañana, Dios bendito, a ti es toda la gloria y a ti toda la honra por los siglos de los siglos. Y todo el pueblo del Señor dice, amén. Dale un fuerte aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos. Sigamos siendo bendecidos, mi amado.